A nombre de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, quiero darles la bienvenida a este conversatorio virtual, la nueva modalidad que tenemos de mantenernos al día, de seguir comunicándonos. eh, y como cátedra hemos querido iniciar un ciclo de conversaciones que tienen que ver con temas que planteamos en una declaración que realizamos como cátedra en torno a derechos humanos en el marco de la pandemia del COVID-19. Nos parece que hay una serie de temas ahí que están planteándose en el ámbito de derechos humanos que es importante conversar sobre ello. Y este primer conversatorio es sobre crisis sanitaria y derechos laborales. Estamos muy contentos porque tenemos tres invitados, invitadas que son de alguna manera expresión de algo que veníamos haciendo como cátedra y intentando plantear como cátedra desde antes de la crisis de octubre pasado, y era generar diálogos algo más horizontales en la universidad, donde no fueran los académicos los que vienen a expresar algún tipo de verdad a la sociedad, sino que plantear conversaciones donde podamos dialogar sociedad civil, Estado, academia, de una forma libre, respetuosa y con profundidad. Y en ese sentido, este conversatorio retoma ese espíritu. Y vamos a tener tres invitados en esa línea. Está Giorgio Bocardo, que él es sociólogo, él es académico en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y quien ha estado siempre muy vinculado precisamente al tema de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido estamos muy contentos de que también nos acompañe Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT, quienes tienen un rol central en este momento, y Bernardina Muñoz de la Asociación Nacional de Trabajadores de Casa Particular, que nos comentaba, una organización creada en el año 1945, es decir, antecede a la propia Declaración Universal de Derechos Humanos. Así que, Bernardina, muchas gracias por estar también usted aquí acompañándonos hoy en este conversatorio. Eh, el tema, como les planteaba, tiene que ver con el ámbito de los derechos laborales. Sin lugar a duda, las organizaciones de derechos humanos, la Comisión Interamericana, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, el Comité DESC, el Comité de Derechos Humanos, la propia Corte, en un hecho bastante inédito, también sacó una declaración. Todos han manifestado, todos estos organismos han manifestado su preocupación porque la crisis de salud pública que ha generado la pandemia del COVID-19 rápidamente se ha ido transformando también en una crisis de derechos humanos. Y en ese sentido, en el ámbito laboral, distintas organizaciones han llamado la atención sobre la urgencia de adoptar medidas por parte de los estados para garantizar derechos económicos, sociales y culturales, para preocuparse por las condiciones de trabajadores, particularmente trabajadoras y trabajadoras que están especialmente expuestos en esta crisis, sin lugar a dudas, trabajadores de la salud, quienes trabajan como repartidores en esta entrega de productos que ha sido tan necesario para poder seguir viviendo en cuarentena y en protección. La situación de trabajadores migrantes que están siendo expuestos una vez más a situaciones límites a nivel mundial en términos de abuso. Y en nuestro país el tema de derechos laborales ha cobrado, por razones más que obvias, un rol central en el debate público.
desde el dictamen de la Dirección del Trabajo que generó mucho ruido en torno a cuál era los énfasis en términos de la preocupación por la salud por una parte, pero no se veía el mismo correlato en la preocupación por las condiciones laborales. Luego la discusión que se generó a partir de la ley que permite la suspensión laboral y lo que se ha generado a partir de eso. Eh, el debate hace uno o dos días atrás en el Congreso sobre ponerle límites a estas suspensiones laborales y en el sentido de que no pudieran recurrir a ellas quienes tienen dineros en paraísos fiscales o instituciones que vayan a distribuir ganancias, y frente a lo cual un diputado anunció que hacía reserva de constitucionalidad porque esto violaría derechos constitucionales. Eh, el anuncio hace también un par de días, o ayer creo, sobre un proyecto para suspender negociaciones colectivas en el marco de la pandemia mientras dure, o en términos bastante indefinidos, que tiene que ver incluso con, además, con elecciones sindicales y de otro tipo. Es decir, si a eso sumamos las preocupaciones ciudadanas que hay sobre la estabilidad laboral, las condiciones de seguridad, la situación de los trabajadores a honorario. Yo preguntaba a través de redes sociales de qué quería que habláramos, y un tema que salió con mucha fuerza de ahí fue precisamente qué mecanismos hay, si es que hay alguno, para la protección de trabajadores a honorario. Y todo eso lleva a una pregunta final que está en el ambiente y que es, ¿qué es lo que está en el centro hoy día de las políticas del gobierno en nuestro país, de las preocupaciones parlamentarias en nuestro país, de la posición de la judicatura en nuestro país? Es si están las personas, estamos nosotros, los individuos, en el centro de la preocupación, o en realidad las preocupaciones tienen que ver con cuestiones distintas, la salud de la economía, cómo las empresas van a sortear esta crisis que a todos les preocupa, pero ¿dónde está el centro? Y de alguna manera eso es lo que queremos que nuestros invitados nos cuenten en nuestra conversación. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son las medidas que ustedes consideran que están en la línea correcta? ¿Cuáles no? Y generemos una conversación. Estamos recibiendo también a través de Facebook las preguntas que ustedes que nos están viendo puedan tener, y las vamos a canalizar junto a la profesora y la directora de nuestra querida ACAB, el Archivo Central Andrés Bello, Alejandra Araya, que nos acompaña también como miembro de la cátedra y va a ayudarnos a el trabajo de moderación de este foro. Entonces, junto a Alejandra les damos la bienvenida. Ella en la segunda parte toma el liderazgo, pero ahora queremos abrirnos a este diálogo. Hemos distribuido de mutuo acuerdo las palabras. Va a comenzar Giorgio para dar una mirada desde la universidad, luego Bárbara desde su mirada desde la CUT, y Bernardina sobre su mirada desde la asociación a la cual ella pertenece. Y le hemos pedido a cada uno que ojalá en unos 10 minutos nos puedan dar una primera aproximación y luego nos abrimos a la conversación. Así que Giorgio, bienvenido, y quedas con la palabra por los próximos 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Gracias a todos y a todas por la invitación, a la Vicerrectoría de Extensión y también a la Cátedra de Derechos Humanos, por poder estar conversando estos dilemas con una sensación un poquito de angustia de haber estado quizás las últimas 4 o 5 semanas trabajando en varios terrenos de investigación, tanto en teletrabajo como con trabajadores conductores y otras realidades laborales, y estar sabiendo como in situ lo que está ocurriendo en este momento en distintas realidades laborales del país. A ver, creo en estas primeras semanas lo que estamos viendo con la crisis sanitaria es una modificación acelerada de nuestra forma de trabajar.
Por un lado hemos visto miles de trabajadores de la minería, de la construcción, de la agroindustria, pero también de transportistas, de funcionarios públicos, de trabajadores de la salud, que están exponiéndose diariamente a la pandemia, ya sea para enfrentar la crisis sanitaria, para mantener la economía funcionando o bien la cadena de suministro. Y por otro, de un día para otro, miles de hogares se convirtieron en puestos de trabajo remoto, en donde transcurren unas jornadas bien extensas, donde hay que combinarlo con el trabajo doméstico, que además sabemos que recae fundamentalmente en mujeres, y todos los dilemas que trae el confinamiento familiar. Es de cierta forma una crisis que ha evidenciado las enormes desigualdades que tiene Chile, las limitaciones de nuestro mercado laboral y sobre todo de la debilidad de las instituciones laborales en los momentos en que hay que proteger la vida. Como sabemos, y Claudio ya lo adelantaba, el gobierno reaccionó con un heterogéneo pool de medidas que, en mi opinión, fundamentalmente se sustenta en el ahorro de miles de trabajadores y trabajadoras o en fondos generales del Estado. Y lo que ha sucedido son, bueno, miles de despidos, reducción de jornadas, suspensión de contratos. Por otro lado, también hemos visto ese tercio de trabajadores informales que a veces se nos olvida que existen en Chile, cuyas posibilidades no son elegir entre quedarse en la casa o salir a trabajar y simplemente tienen que hacerlo para poner un sustento día a día. Y en paralelo, y yo también lo he planteado con bastante preocupación, de un gobierno que ha reinstalado su agenda laboral previo a la que existía en octubre. La ley de teletrabajo, suspensión de negociaciones, minar la autonomía sindical, entre otros. Sin embargo, en ese panorama yo me quería centrar en dos elementos que me parecen relevantes. Uno es cómo la crisis golpea desigualmente al mercado laboral. Y segundo, lo que empieza a ocurrir con esta transformación del mercado del trabajo, sobre todo a partir de estas modalidades de trabajo a distancia mediados por plataformas, que me parece que son dos elementos que pueden quizás advertir lo que puede ocurrir en el futuro. Por un lado, como os decía, la crisis sanitaria mostró con dureza la desigualdad en nuestro mercado laboral. Las protecciones laborales alcanzan para algunos grupos de trabajadores, mientras que otros tienen que salir cotidianamente a resolver el sustento. Hemos visto adultos mayores que han tenido que volver a sus casas y en vez de haber estado disfrutando de sus jubilaciones, habernos enterado que tienen que trabajar regularmente para poder paliar los déficits de pensiones. Y por otro, a miles de ciclistas que pedalean por toda la ciudad entregándole los elementos de supermercados a las distintas personas en los hogares. Jóvenes, obviamente, sin contrato, y familias que en general en Chile están dependiendo fundamentalmente del crédito. Entonces, tanto por condiciones sociales, de género, sanitarias y urbanistas, nos damos cuenta que hoy día la población tiene recursos muy diferenciados para enfrentar esta crisis de la pandemia. Y de cierta forma lo que se desencadenó son las mismas malestares de octubre, simplemente que ahora amenazando la vida de la gran mayoría de la población. De ahí que a mí me parece que sea importante que para enfrentar esta pandemia y las posibles soluciones, tener en vista los detonantes que generaron la crisis social, porque esas mismas desigualdades que estallaron en ese momento hoy día nos están mostrando lo precario que es nuestra institucionalidad para enfrentar el problema de la vida. En un segundo plano, el teletrabajo, que a mi modo de ver no es un privilegio de clase, como se ha dicho, está afectando a extensas franjas de trabajadores de servicios calificados como no calificados. Servicios profesionales, trabajos docentes, call center, ventas, contabilidad, han pasado a modos de teletrabajo, donde por la fisonomía del mercado laboral son mayoritariamente mujeres, que además han visto cómo la carga laboral ha aumentado, y al mismo tiempo hemos sabido cómo se están exponiendo más frecuentemente a violencia intrafamiliar. Pero además el teletrabajo obliga a reorganizar los hogares, que sabemos que en Chile no son muy grandes, a las habitaciones, los costos de las tecnologías, la dificultad de establecer los límites entre tiempo de trabajo y tiempo libre, el derecho a desconexión. Es decir, nos estamos enfrentando a una serie de desigualdades que ahora aparecen con mucha fuerza y donde lamentablemente, pese a que uno podría establecer las denuncias a una dirección del trabajo, sabemos que es una institución muy debilitada y el temor al desempleo hace que finalmente trabajadores y trabajadoras acepten simplemente estas condiciones como la única posible. Entonces, en ese sentido, creo que para pensar medidas concretas hay que diferenciar entre las situaciones más apremiantes de coyuntura
versus qué cosas están ocurriendo más de transformaciones de fondo. Porque lamentablemente muchas veces la premura hace que pongamos todo el foco, por ejemplo, en el desempleo, que va a aumentar de forma considerable, pero dejemos de lado otras transformaciones que a lo mejor van a alterar el modo de trabajar. Y más que ser cosas nuevas de la pandemia, a mi modo de ver, lo que ha hecho la pandemia es acelerar una transformación que ya venía de mucho antes. Y simplemente la pandemia la ha puesto en un desarrollo mucho más acelerado. Y aquí quería poner el énfasis en un elemento. Hoy en día, el teletrabajo y en general todos los trabajos que están siendo mediados por plataformas, como por ejemplo esta conferencia que estamos teniendo en estos momentos, han aumentado mucho las posibilidades de vigilancia y también de recolección de datos, lo que hace que estemos posiblemente, en términos más estructurales, ante un nuevo ciclo de automatizaciones. Y aquí quiero ser bien claro, esto más que aumentar el desempleo, en el largo plazo lo que va a estar haciendo es aumentando el control sobre la fuerza de trabajo. Un aumento en la intensidad, en el uso de los espacios, en el uso del tiempo, que nos empuja crecientemente a usar cada vez más plataformas. Piénsenlo en su experiencia cotidiana, teletrabajo, teleescuela, telepedidos de consumo, en las tardes tenemos que entretenernos con este tipo de plataformas, es decir, crecientemente nuestra vida social empieza a ser cada vez mediada por las plataformas. Y lo que pasa de fondo es que tanto el trabajo remunerado como el de cuidados, como el de esparcimiento se empiezan a juntar en un solo lugar. Y eso puede estarnos manteniéndote cambios mucho más de fondo. Entonces, como les decía, creo que el problema no radica tanto en las tecnologías ni en las posibilidades de trabajar en espacios no convencionales, sino sobre el uso concreto que le damos, particularmente cómo en las sociedades capitalistas esta tecnología se usa justamente para mayor control y supervisión. Pero al mismo tiempo estas herramientas, y por eso no hay que poner el énfasis en lo negativo de las tecnologías, nos podrían también estar ayudando a generar más vínculos de coordinación, mayor solidaridad, estrategias de comportamiento colectivo, y por lo tanto hay que ver cómo salimos fortalecidos de esta crisis. Y ahí es donde yo quiero centrar mi punto de término a mi exposición. Por un lado, como les decía, hay que distinguir situaciones laborales propias de la crisis, ¿ya? Para poder canalizar las ayudas concretas a las personas, ayudas materiales, ayudas de salud laboral, ayudas de salud psicológica y también ayudas, como les señalaba, ante situaciones de violencia intrafamiliar. Leyes que apunten justamente con la participación de las organizaciones sindicales a políticas que afecten al conjunto de la población y no medidas focalizadas como ha elegido adoptar el gobierno. Y tampoco aceptar que por este argumento de una crisis nacional se instalen leyes que vayan contra el trabajo y sus instituciones. Pero por otro lado, hay que pensar también, y este es un punto que me parece fundamental, es que todo nuestro diseño laboral, nuestro código, nuestras instituciones, nuestras relaciones laborales, están basadas sobre un supuesto que hoy día está cambiando, que el trabajo se realiza en lugares y jornadas predefinidas. Y tú al cambiar eso, a partir de una serie de elementos que he señalado y otros que podríamos discutir a continuación, te obliga necesariamente a repensar otro diseño laboral, otra institucionalidad laboral. Y por lo tanto creo que en términos laborales no solo estamos compelidos a enfrentar la crisis actual, la urgencia del desempleo, no solamente compelidos a recuperar derechos que el neoliberalismo nos expropió, sino que también pensar cómo ideamos un nuevo diseño institucional que se adapta a estas nuevas condiciones. Y en ese sentido me parece que estamos ante una oportunidad histórica para que, ante esta coyuntura, los sindicatos tengan una activa participación en liderar las medidas de apoyo, de crisis, de cuidados de la población. Al mismo tiempo, aprovechemos de renovar esas estructuras a partir justamente de la situación. Se acelere quizás también ciertas crisis de las estructuras más conservadoras que hoy día han aparecido muchas veces en nuestra institucionalidad, y finalmente aprovechar la oportunidad histórica del proceso constituyente para dotarnos de una institucionalidad laboral que efectivamente nos resguarde y al tiempo nos haga más libres y no más atados al trabajo asalariado, de cuidados y también a la vida cotidiana. Yo creo que con mucha brutalidad y crudeza esta coyuntura, si alguna enseñanza nos deja, es que un buen sistema de seguridad laboral no solamente protege el trabajo, sino que salva vidas. Y yo creo que en esa orientación tenemos que empezar a pensar
un diseño institucional a partir de la crisis que hoy día enfrentamos en el trabajo en la actualidad. Eso. Muchas gracias, Giorgio, y le pediríamos entonces ahora a Bárbara Figueroa en sus 10 minutos adelante. Bueno, yo en primer lugar quiero saludar y agradecer la posibilidad de participar de estos espacios. Ha sido súper importante para nosotros poder ser parte de estas convocatorias justo en la previa al 1 de mayo, porque nos ayuda mucho a reflexionar con muchos más actores, porque a veces, claro, en la contingencia que nosotros vivimos, en la urgencia de las demandas, yo siempre digo a la gente cuando nos dice, pucha, pero es que ustedes más lo que reclaman, yo le digo, lo que pasa es que a nosotros nos toca ver la cara más amarga del mundo del trabajo. Hay muy buenas experiencias en algunos sectores del mundo laboral, pero a nosotros nos toca lidiar con lo más complejo, con lo más difícil, con la presión, con el abuso. Entonces, claro, es la pega ingrata que nos toca a los dirigentes sindicales, pero que es necesaria porque es la posibilidad de que exista cierto equilibrio, que tengamos contrapartes, que tengamos acción sindical, que tengamos trabajadores organizados. Es una de las primeras y básicas garantías para que el empleador no haga un abuso ni ejerza el poder indiscriminado sobre los trabajadores y trabajadoras, en tanto él me da y me quita empleo y yo llego ahí con la sola necesidad de tener un ingreso para sostener mi familia, parar la olla. Entonces, claro, en esta relación tan asimétrica, situaciones como las que estamos viviendo, yo quiero tomar un concepto que decía Giorgio, o sea, sí, Giorgio, bien, que dice esto que de manera bien brutal, y yo creo que sí, efectivamente, de la manera más brutal que podíamos haberlo esperado, ni siquiera probablemente imaginado, es que hoy día estamos viviendo las asimetrías y las desigualdades que hemos alojado como sociedad durante las últimas décadas. Entonces, claro, esto es una pandemia que nos encuentra en pleno debate sobre los cimientos en los que habíamos construido los últimos años nuestro país, y que nos pone en una encrucijada súper dramática, porque en el caso de los trabajadores es la contradicción entre vivir y comer. Y es una contradicción donde no hay muchas opciones, porque o me contagio, o vivo el riesgo del contagio, o me van a echar. Entonces, yo diría que desgarradora experiencia que nos ha tocado vivir en el marco de esta crisis, creo que también ha demostrado algo que para nosotros como actores sindicales, como mundo sindical y mundo trabajador organizado, es un tema permanente, ¿no? Y es que en situaciones como estas también se pone en valor el trabajo. O sea, esto que hasta hace un par de meses atrás, antes del 18 de octubre incluso, ¿cuál era la gran amenaza para el mundo del trabajo? Para que estuviéramos disponibles a la agenda del gobierno, como decía Giorgio, con los proyectos de flexibilidad y de adaptabilidad. Miren, si ustedes no se adaptan, si ustedes no son capaces de innovar, entonces aquí los vamos a reemplazar por máquinas. Y hoy día, los mismos que hasta hace un par de meses nos decían que estaban los robots guardados esperando para cambiarnos a cambiar trabajadores por máquinas, hoy día lloran al papito Estado para que le abra los malls, déjeme abrir las tiendas, porque no puedo vivir si no tengo esto, porque si no voy a quebrar. Entonces, bueno, ¿éramos o no éramos importantes? ¿Éramos o no éramos reemplazables? Y creo que hoy día la fuerza de los hechos está demostrando que los trabajadores, la fuerza humana, la fuerza intelectual, la fuerza física, es fundamental para el desarrollo de los países. Los países no se mueven, no generan crecimiento, no generan desarrollo, no hay ganancia, no hay innovación, no hay investigación, si no es por trabajadores y trabajadoras, este cuerpo presente activo. Entonces, creo que es bien dramático, tener que decirlo así, pero a costa de la vida estamos asumiendo una conciencia de que efectivamente no somos tan reemplazables como nos habían querido señalar, y más bien hoy día somos imprescindibles para que algunos puedan seguir acumulando riqueza. Ahora, claro, la paradoja en todo este debate es que uno dice sí, pero que ustedes siempre dicen hay que proteger la vida y no importa la economía, entonces ustedes son unos irresponsables. Como si nosotros fuéramos una manga de estúpidos, yo lo digo así claramente, o sea, donde creen que la clase trabajadora somos todos unos neófitos que no somos capaces de entender nada, porque ¿cómo ustedes van a querer tanto cuidar la vida que pueden pretender que quiebre una empresa? ¿No? Si nosotros no queremos que quiebre nadie. El problema que tenemos es que esta contradicción que están viviendo todos los países en el mundo, porque no es un problema de Chile, la han vivido todos tienen presiones, todos los países en el mundo hay un empresariado que está generando presión. O sea, no es una cuestión de acá nomás.
Pero ¿cuál es la diferencia? Que hay otros países en el mundo que no tienen modelos económicos que se sostengan sobre la base de la precariedad de los salarios. Entonces, claro, les golpean estas crisis, les generan una contracción fuerte. Los datos son bien lapidarios respecto a lo que vamos a vivir en términos de crisis económica en los próximos meses y años, pero los países que no se sostienen en base al modelo depredador que tenemos nosotros con el medio ambiente y con los trabajadores y trabajadoras, es capaz de levantarse con distintas y diversidad de alternativas, ¿no? Nosotros no tenemos muchas, porque es o corto la cola por la vía de los salarios o recurro a los fondos del Estado para que hagan salvataje. Entonces, claro, el problema que nosotros tenemos es que tenemos un modelo económico que es tan precario, tan básico, tan de tercer mundo, como dicen algunos, ¿no? Que probablemente eso nos pone en una contracción y en una contradicción bien vital para enfrentar esta crisis sanitaria que lamentablemente en nuestro país, y si se siguen aprobando en el Congreso los proyectos de ley que yo no voy a profundizar, creo que Giorgio lo ha expresado de manera muy, muy clara, si se siguen aprobando estas iniciativas de ley que están poniendo todo el peso de la fuerza en el empleador y dejándolo a los trabajadores desvalidos, lo que vamos a tener mañana ya no es solo una crisis humanitaria por la pandemia, sino que lo que nos estamos acercando es a poder enfrentar una crisis social de magnitudes, porque vamos a tener una crisis de hambre. Hoy día ya tenemos cientos de trabajadores, hoy día se daban los datos del INE, el 8,2 de cesantía, ya tenemos cientos y miles de trabajadores y familias que no tienen cómo parar la olla y que están viviendo a punta de la solidaridad que se ha generado en las propias estructuras, en los territorios, con las ollas comunes, con los almuerzos comunitarios y solidarios los fines de semana, con la entrega de recursos, ¿no? Estos apoyos económicos que están haciendo algunos sindicatos con aquellos trabajadores que han sido más golpeados. Entonces, claro, pero esa es una política que surge desde la autogestión, desde el territorio, desde encontrarnos, desde un reconocimiento básico. Yo creo que también ese es un elemento que es bien significativo de las lecciones que vamos a sacar de esta pandemia, y es que para todos aquellos que creían que sálvese como pueda y sálvese solo era el mejor predicamento, hoy día se dan cuenta de que en realidad nadie puede enfrentar una crisis de esta magnitud solo. Yo creo que además esto va a ser un buen baño de humildad para toda la humanidad, porque ya nos creíamos que porque íbamos a otros planetas y estábamos viendo vida en otros territorios, saliendo incluso de las fronteras de la Tierra, entonces, bueno, nosotros estábamos en un sitial privilegiado. Hoy día estamos demostrando que somos bastante más frágiles de lo que habíamos pensado y que nos necesitamos entre nosotros, y la fuerza colectiva es lo único que nos va a permitir sobrevivir como especie. Entonces, en esa tensión, en esa disyuntiva, donde enfrentamos un modelo depredador, donde enfrentamos un modelo económico que vive a costa de la precarización de la fuerza laboral, y esta otra tensión que nos dice que nadie va a poder enfrentar esto por sí solo y que nos necesitamos en el colectivo y en la unidad y en la solidaridad, hay un tránsito muy importante que recorrer como sociedad, como país, en proyección a lo que va a ser el proceso constituyente, que duda cabe, pero también respecto de cómo pensar los proyectos, el proyecto de sociedad. En eso no cabe duda, claro, quizá la referencia viene muy de cerca, lo dice una sindicalista, pero en esto no cabe duda que cómo pensemos y vivamos las relaciones laborales en este periodo y cómo seamos capaces de enfrentar en el marco de esta crisis las relaciones laborales, también va a decir mucho de cómo vamos a poder construir ese Chile para el futuro en el marco del proceso constituyente que está diseñado para octubre hoy día, ¿no? Nosotros conversábamos el otro día con los dirigentes de las CUT provinciales, decíamos, mira, lo que es la vida, ¿no? Nosotros este 1 de mayo nos preparábamos a tener una gran conmemoración de las luchas del pueblo y de los actores sindicales, pero también para festejar. Un contundente, esperábamos nosotros, apruebo en el plebiscito nacional, con una convención constitucional que era el instrumento para garantizar la paridad y con 100% de los constituyentes electos de manera popular. Nosotros estábamos jugándonos toda la vida porque eso pudiera cursar, que efectivamente se concretara, y podríamos haber estado este 1 de mayo del 2020 saliendo a las calles también para festejar aquello, ¿ah? Para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, pero con la esperanza de un proceso constituyente en pleno desarrollo. Y nos encontramos hoy día acá, con estados de excepción, con estados de catástrofe, con un ejecutivo que retomó la ofensiva en materia legislativa,
que ha hecho avanzar proyectos que en ninguna otra condición hubiese logrado hacer avanzar. De hecho, el proyecto de teletrabajo estaba detenido en el Congreso porque las críticas de los actores sindicales, de las fundaciones, de los centros de estudio habían sido lapidarias. Entonces, claro, en ese contexto, el gobierno, uno dice, claro, hoy día toma la ofensiva, avanza con sus iniciativas de ley, en el Parlamento no se logra articular la oposición de manera sólida para detener estos avances y estos retrocesos en materia de derecho, y por lo tanto uno podría decir, bueno, estamos en el peor de los mundos. Nuestra impresión es que pese a toda esa adversidad y ese escenario complejo que estamos enfrentando, creemos que aún hay oportunidades, somos optimistas de alguna manera, porque si hay algo que desde nuestra experiencia ha sido muy rico y de evidenciar en este proceso, primero es que donde hay actividad sindical, donde existen sindicatos, donde son sindicatos fuertes, donde hay unidad de los trabajadores, ha sido posible hacer frente a los abusos de los empleadores. Donde los sindicatos son débiles, donde hay atomización, donde tenemos mucha fragmentación, los empleadores han encontrado caminos para generar potenciales abusos. Pero donde ha sido desgarrador es donde no hay ninguna articulación, donde no hay ninguna acción de organizaciones, entonces ahí se ha logrado avanzar. Entonces, una de las lecciones grandes para nosotros es que esto no solamente releva el valor y la importancia del debate nacional sobre las relaciones laborales y sobre el país que queremos construir, sino que además pone le da mucho énfasis al debate de la acción sindical, del rol de los sindicatos y del valor del trabajo en la sociedad. Yo creo que eso, que para nosotros era una aspiración, era un anhelo que habíamos discutido en nuestro congreso que desarrollamos en enero y que decíamos, mira, ¿cómo le aporta el movimiento sindical al debate que viene del proceso constituyente? Planteando el debate del valor del trabajo, el valor del Estado, como creadores de riqueza, como creadores de crecimiento, y decíamos, bueno, va a ser difícil quizás este debate. Hoy día tenemos la impresión de que eso puede calar mucho más profundo y que tenemos posibilidad de avanzar en mayores niveles de conciencia, porque incluso ahora, y con esto cierro, también estamos viviendo que junto con la adversidad, con todo lo que ha significado la ofensiva del gobierno, también ha habido resistencia. Ha habido resistencia en los territorios, pero también ha habido resistencia en la organización. Y hoy día estamos formando sindicatos en algunos territorios, tenemos sindicatos en algunas regiones y estamos también teniendo organizaciones que, siendo sindicatos formados, se están afiliando a la CUT. Eso quiere decir que aún hay ahí mucha capacidad y una gran oportunidad de que podamos apelar a este sujeto colectivo para enfrentar la crisis. Muchas gracias, Bárbara. Es muy interesante lo que vienen planteando hasta aquí, Giorgio y Bárbara, cómo esta situación, digamos, que creó la pandemia de todo el mundo de alguna manera parar lo que venía haciendo o cómo venía haciendo las cosas, ha acelerado, por otra parte, Giorgio decía, aceleró una discusión sobre el futuro en el trabajo, es decir, algo que probablemente nos iba a tomar 10, 15 años de discutir lentamente hoy día, lo del teletrabajo y formas de control y cómo reaccionar ante eso, es una discusión actual. Y Bárbara nos planteaba otro tema interesante, este parar también exacerbó procesos incluso muy crueles. Esta pregunta que ella nos plantea, bueno, elija usted al final, elija usted trabajadora aisladamente, ¿qué quiere? ¿Quiere trabajar y con riesgo a morirse? Pero si quiere comer es la única opción que tiene. Entonces un proceso individualista instalado en nuestra sociedad también se ha visto exacerbado en este momento. Entonces de alguna manera este momento a nivel mundial nos pone en tensión en varios temas vinculados con el ámbito laboral. Y en ese sentido nos interesa mucho escuchar a Bernardina, porque en el ámbito en el que ella es dirigente, las trabajadoras de casa particular, es un sector donde esta pandemia se ha vivido con una especial intensidad y impacto, digamos, en las relaciones humanas, en las relaciones laborales, en un cruce que siempre ha sido complejo, pero que ahora parece serlo aún más, Bernardina. Usted tiene la palabra por los próximos 10 minutos. Muchas gracias, Claudio. Bueno, para nosotros esta crisis sanitaria, para las trabajadoras de casa particular, ha sido tremendamente afectada por esta pandemia. Se agudizó mucho más la desigualdad social, ya que hay en este rubro, ya que nosotros no podemos hacer teletrabajo. Las
trabajadoras de casa, las trabajadoras puertas afuera fueron desvinculadas de su trabajo. Los primeros 15 días que se dieron de cuarentena, bueno, se dieron, pero cuando ya se empezó a alargar la cuarentena, ya fueron desvinculadas, tuvieron que quedarse en casa porque tenían que, o sea, tenían miedo a los contagios a las familias, los empleadores, así que no pudieron regresar ya a su trabajo y bueno, y ahí quedan unas tremendas, hay unas tremendas, ¿cuánto se llama? Estabilidad social, o sea, no tienen fuente laboral como para llevar el sustento a su familia. Las puertas adentro tuvieron que decidir en quedarse en cuarentena con los trabajos con sus empleadores para poder obtener su seguridad laboral. Bueno, nosotros echamos a andar la coordinadora en estos primeros 15 días y mandamos una moción al Senado que nosotros exigíamos, porque nosotros no tenemos derecho del seguro de cesantía, ¿ya? Y con el decreto, el dictamen que dio el presidente, a nosotros no nos cubría el seguro de cesantía y nosotros exigimos incorporar a las trabajadoras de casa particular al Fondo Solidario de Cesantía, acceder a la igualdad y solidaridad de medidas implementadas por el gobierno, la implementación de renta básica emergente y digna para las mujeres informalizadas para que puedan mantener a su familia durante el periodo de la pandemia. El tercer punto que le exigimos nosotros fueron los fondos especiales que permitieran fiscalizar a la Inspección del Trabajo al cumplimiento de la ley 20.786, que le obliga al empleador a escriturar e inscribir el contrato de trabajo. La legislación interna y comprometida del Estado chileno al ratificar el convenio 189 de la OIT al fin de terminar con todos los estatus especiales para las trabajadoras de casa particular en igualdad de derechos. Porque nosotros siempre hemos sido, bueno, teníamos los diferentes derechos laborales de las trabajadoras de casa particular a los demás trabajadores y los hemos ido regularizando. Entonces esta pandemia, esta crisis es terrible porque hay muchas trabajadoras de casa particular a nivel nacional despedidas sin su fuente laboral, mujeres que están entre ellas ayudándose o las mismas organizaciones ayudándose para poder tener el sustento de alimentación para sus familias. Eso podría aportar. Muchas gracias, Bernardina. Efectivamente, como usted señala, ha sido ahí un escenario complejo el de poder acceder a la protección por parte de la ley, por parte del Estado. Esto que usted plantea, esta demanda por igualdad de derechos, ha generado un escenario bastante ahí complejo, y en ese sentido creo que Alejandra también te manejaba algunas cifras que tal vez pueda compartir con nosotros en este tema, y con eso ya damos paso a la ronda de preguntas. Alejandra, adelante. Bueno, buenas tardes a todas y todos, a la gente que también nos está siguiendo, agradecerles la intervención de nuestras tres invitadas, nuestras dos invitadas y el invitado.
Y sí, nos han llegado algunas preguntas que quiero aportar también con una cierta visión también general a propósito de lo mismo que se ha expuesto. Y partiendo por lo que señala Bernardina, efectivamente, creo que es lo que grafica de manera más clara la desigualdad, ¿no? Lo que ustedes han dicho con esta crisis sanitaria, lo que hace es seguir rasgando los tupidos velos, ¿verdad?, de nuestras idealizaciones y de nuestras fantasías también respecto de qué tipo de país es Chile y de su sistema económico y de sus organizaciones de distinto tipo, su institucionalidad en general y en particular lo que estamos hablando hoy sobre trabajo y derechos humanos. Y lo que señala Bernardina, ¿cierto?, pone en evidencia no solo lo que dijo Bárbara sobre que esta crisis pone la disyuntiva cruel, ¿no?, de optar entre vivir por cuidarse y quedarme en casa o comer, sino también, ¿cierto?, en el caso de las trabajadoras de casa particular, entre cuidarme y cuidar mi casa y mi familia y cuidar la casa de otros, ¿no?, y de otras. Además, en esta feroz, ¿cierto?, uno podría decir históricamente atraso, comillas, en la que su trabajo no es considerado trabajo, dado que la demanda que están haciendo fundamentalmente por la ley, ¿cierto?, 20.786, que es solo del año 2014, ¿ah? Es que se les reconozca el vínculo laboral, ¿sí?, que existe un contrato. Entonces, no es solo, ¿cierto?, si las medidas actuales de nuestro gobierno están considerándolas mayoritariamente un sector laboral que es femenino, ¿no?, y que son fundamentalmente el 56%, entiendo, a propósito de las mismas cifras de sus organizaciones, lo constituyen, ¿cierto?, mujeres que trabajan con algún tipo, cierto, reconocimiento del vínculo laboral, y tenemos, cierto, casi, cierto, la mitad de el 40%, más del 40% que no lo tiene. Entonces ahí tenemos ya, con solo ese dato, cierto, expresada no solo la vulnerabilidad, sino que el abuso total, ¿no?, respecto de las condiciones laborales. Y tal como ella señalaba también, en vínculo con lo que señaló Giorgio, en que, claro, estamos en una situación histórica de cambio, de qué se va a entender por el trabajo, y la relación laboral también con el teletrabajo. En el caso, ¿cierto?, del trabajo doméstico y de los cuidados, es imposible, ¿sí? Es prácticamente imposible, no solo porque no exista el desarrollo tecnológico para hacerse cargo de otro ser humano, sino porque cuidar es humano, ¿no? Y por lo tanto, una de las crisis también de los elementos que la mayoría de las personas están señalando como críticos es justamente el contacto con otras personas. Y que, sin embargo, cierto, ese contacto hoy en día es, o podría ser, cierto, altamente peligroso. Entonces, aquí las preguntas que nos han llegado y los comentarios tienen que ver, cierto, con lo que ustedes señalaban. Uno, en primer lugar, ¿cuáles creen ustedes o hay una inquietud, cierto, tanto en forma de crítica para algunos y otros, cierto, como oportunidad que le cabría a las instituciones más clásicas del mundo del trabajo, como, cierto, la sindicalización, en este contexto, que Bárbara ya dijo que, cierto, se está potenciando la afiliación a la CUT, pero por otro, ¿cierto? Hay una pregunta legítima respecto a qué va a pasar en el contexto del teletrabajo, de estos nuevos controles sobre el tiempo con la sindicalización o con las formas de los sindicatos. Y de otro, ¿cierto? También la pregunta por los abusos en estos trabajos que justamente no son reconocidos legalmente como trabajos porque no hay un reconocimiento de vínculo, como en el caso de los honorarios también. Ese es el debate de que los trabajadores honorarios, ¿cierto?, legalmente no se les reconoce vínculo laboral, de la misma forma, ¿cierto?, que a las trabajadoras de casa particular no se les reconoce, y de hecho, ¿cierto?, a tal punto que parecieran una forma de esclavitud, ¿no?, en la que dependen físicamente de su patrón, y de eso se sigue utilizando esa expresión. En este sentido, es diferente, ¿verdad? Incluso nosotros ocupamos en nuestra difusión la imagen de un repartidor, ¿cierto?, un hombre repartidor en bicicleta, y ahí habría que evaluar cuáles son las capas de vulnerabilidades y de abusos y de desigualdades también, no solo en la clave de género, sino que en estas
quizás desigualdad en qué se está hay trabajadores de primera categoría y trabajadoras de segunda categoría, ¿no? Entonces los comentarios de la gente apuntan a eso. Uno, ¿qué pasa con la institucionalidad del sindicato, los sindicatos de las organizaciones laborales en este nuevo marco, ¿no? Y por otro, ¿cierto?, cómo se está recogiendo la desigualdad no solamente en el sentido más clásico de que hay diferencias salariales o de organización, sino que además hay diferencias de concepción sobre quiénes realmente son trabajadores y trabajadoras, ¿no? Uno podría pensar que a lo mejor hasta se podría haber dado la situación fantasiosa, quizás para algunos, de que quizás alguna de las representantes de trabajadores de casa particular no le hubiesen dado permiso para participar en este foro o simplemente en seguir nuestra transmisión porque tiene que ocuparse de su trabajo, ¿no? Eso es lo que yo lo abriría de este modo y podríamos partir desde Bernardina, ¿cierto? Bárbara y Giorgio. Bueno, para nosotros es importante este debate. Hay muchas que pueden estar viendo, sobre todo las que fueron desvinculadas de los trabajos. Nosotros estamos haciendo un registro a nivel nacional de cuántas han sido despedidas de los trabajos, porque ahora, ayer fueron despedidas 5 mujeres en Punta Arenas, porque, bueno, ellos ahora dicen que como a ellos se les termina una fuente laboral, a sus empleadores, se les termina su fuente laboral, o sea, los que tienen negocio no pueden abrir, entonces hay muchos despidos a nivel nacional. Ya nosotros siempre vemos en Santiago como es Santiago, pero en regiones es donde hay mucho más abuso y despido para las trabajadoras de casa particular. Hay mucho más abuso porque, incluso en los sueldos de las trabajadoras de casa particular. Hacen mucho más cosas, no se rigen por un horario y es porque no hay más posibilidad laboral. Entonces, es tremendo. Lo que va a venir ahora también, yo creo que es para todo, es con la salud mental de las trabajadoras de casa particular. Esa mujer que tiene 40 días ya encerrada en su trabajo, que muchas veces no va a tener ni para llamar a su familia, o no puede usar las redes sociales de la casa donde está trabajando. Entonces ella está como aislada. Vamos a tener mucho que ver la salud mental de las trabajadoras de casa particular, de esa mujer que fue despedida y no tiene cómo llevar el sustento a su hogar, alimentar a sus hijos, muchas que tienen hijos, muchas son jefas de hogar y tienen hijos en la universidad, que ellas están tratando de sacar a su hijo adelante para que no cometan el mismo error de que ellas no pudieron estudiar y que sus hijos sean profesionales. Entonces, esta pandemia yo creo que los viene a enseñar muchas cosas, a lo mejor hasta que seamos mejores seres humanos, y que los va a enseñar, también lo está enseñando a que miremos el abuelo que vive al lado de nosotros, que a lo mejor vive con una pensión malísima y que no le alcanza, y que él tiene que salir a vender dulce afuera porque si no se muere de hambre. Entonces, esta pandemia yo creo que los va a servir mucho. Vamos a sacar, yo creo, algo bueno y que la gente se está dando cuenta que cuánto se llama, que vamos a necesitar la Constitución, el cambio de Constitución, un proceso constituyente. Bernardina, si me permite, hay una pregunta que nos ha llegado, más de una, al parecer, en el mismo sentido, en esto que usted señalaba que se están produciendo varias situaciones de despido en distintas partes. Ahí hay una discusión antigua con el tema del reconocimiento de los años de servicio. ¿En qué está ese tema? Y si tal vez
a sus propias colegas que la están escuchando en este minuto y que están en esa discusión, si usted les pudiera orientar un poco en qué está ese tema. Bueno, nosotros hemos avanzado en muchos derechos laborales porque no teníamos los mismos derechos, ¿cierto? Entonces nos queda el derecho, nos queda avanzar en eso que nosotros tenemos, por ejemplo, todos los trabajadores tienen el de un año de ser, un mes por año de servicio, ¿cierto? La antigüedad laboral. Las trabajadoras de casa particular no tiene eso, tiene el 4.11, que es 15 días por año de servicio, pero es a todo evento, ya que si ella se renuncia a un trabajo, ella lo puede recibir con su finiquito, y si la despiden también. Ya, nosotros vamos a avanzar en eso ahora. Lo dejamos para el final porque avanzamos en otras leyes como es el sueldo mínimo imponible, que no lo teníamos, el derecho al feriado legal, que tampoco lo teníamos, el derecho a las jornadas laborales, y también sacamos adelante la distinción obrero-empleado. Entonces, nos queda un punto todavía que luchar, que es el 4.11, que suba, o sea, que suba a 10, o que sean los años de servicio igual que todos los trabajadores. Y para eso vamos a necesitar mucho la ayuda de nuestras asociadas para que podamos salir a la calle, juntar fuerza y lograr las nuevas leyes como lo hicimos anteriormente. Muchas gracias, Bernardina. ¿Le parece, Bárbara, usted, ojalá en unos 5 minutos su respuesta? Muchas gracias. Ya, me tienen que avisar porque yo igual siempre me paso en los tiempos, perdón. No, pero mira, respecto de las consultas y lo propio que comentaba Bernardina, claro, por ejemplo, ahí se ven las diferencias. Nosotros siempre hablamos de un concepto que es que, claro, existe la desigualdad capital-trabajo, pero nosotros también hacemos una definición respecto de las desigualdades intratrabajador, que es donde nosotros ya no medimos solo cómo es la redistribución de riqueza y las relaciones de poder en torno al capital-trabajo, sino que también cómo entre los actores del mundo del trabajo, principalmente los trabajadores y trabajadoras, también efectivamente se viven diferencias bien brutales también, ¿no? Y que son parte de las deudas de arrastre. Cuando nosotros decimos, mira, nos invitan a discutir sobre el futuro del trabajo, que es el gran tema, ¿no?, al que estábamos convocados en los últimos años, en las jornadas de la OIT y entre otros espacios, nosotros siempre decíamos, mira, todo debate que podamos hacer sobre el futuro del trabajo tiene que partir del presente y de las deudas de arrastre. Yo no puedo pretender avanzar hacia un desafío del mundo del trabajo haciendo de cuenta que hombres y mujeres estamos en igualdad de condiciones en el mundo del trabajo, porque eso no es así. No estamos ni en los mismos oficios, no nos desempeñamos en las mismas pegas, tenemos más sobrecarga laboral, somos las primeras en retirarnos del mundo del trabajo cuando hay un familiar que atender que no tiene la capacidad de ser autovalente, porque tenemos que cuidar a los niños. Estamos además en profesiones que tienen un sesgo de género y que por lo tanto tienen una pega, un valor distinto al que tienen otras funciones que son más masculinas. Entonces, claro, si uno quiere hacerse cargo de los desafíos en el mundo del trabajo, tiene que hacerse cargo de las grandes contradicciones que explican nuestra razón de ser, pero también tiene que hacerse cargo de estas diferencias intratrabajadores, porque de otra forma es muy difícil entender esta diversidad que es el mundo del trabajo. Pongo otro ejemplo, lo que ocurre ahora, mira, un dato más nomás, a propósito de las trabajadoras de casa particular. En el caso de las trabajadoras de casa particular, efectivamente la pelea fue una pelea bien dura para que pudieran tener acceso a alguna garantía económica de subsidio en el marco de estas propuestas de suspensión de la jornada. Pero si tú quieres acceder al registro de ellas, tienes que ir a las AFP, porque lo hacen a costa de los fondos de cotización, porque no son parte del seguro de cesantía. Entonces, nosotros hoy día pedimos datos en el gobierno, pedimos datos en el ministerio. Bueno, queremos tener la transparencia de estos datos. Sí, bueno, les vamos a mandar los informes del seguro de cesantía. Y nosotros le dijimos, ya, pero ¿y qué pasa con las trabajadoras de casa particular?
Ah, no, es que eso el registro lo lleva la AFP. Bueno, pero ese registro también lo necesitamos y también son trabajadoras. ¿Por qué solo vamos a tener que acceder a un tipo de información como más estándar, entendiendo que en el seguro de cesantía no están ni los funcionarios públicos, ni las trabajadoras de casa particular, ni los trabajadores del mundo privado que tienen contrato antes del 2002, si es que no han suscrito posteriormente acuerdos y anexos de contrato para que se les pueda cotizar en la FC? Entonces, además estamos hablando de políticas entonces en el marco de los propios propuestas que hace el Ejecutivo, que son absolutamente discriminatorias y sesgadas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de la informalidad. Si uno mira, el gobierno te dice, no, mire, vamos a hacer una propuesta de una renta universal, una renta de emergencia para proteger a todos los informales. ¿Y cuál es el piso? Que los informales están bajo la línea de la extrema pobreza. O sea, eso es un chiste. Me van a perdonar. Aquí tenemos trabajadores que son informales y que están por sobre lo que es la capa media. Y que están en la informalidad no solo por no estar en un trabajo asalariado, apatronado, como queramos llamarle, sino que también por una opción. Porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que te dicen, mire, yo gano mucho más plata fuera de los marcos de una empresa, porque ahí estaría en una jornada extenuante, estaría en estas condiciones, me pagarían 300 lucas, en cambio, por cuenta propia tengo las posibilidades de ganar mucho más. Entonces, ¿cómo el principio siempre va a ser del gobierno que con tal de abaratar costos, tratan de vendernos el cuento de la informalidad, de que es una precariedad extrema donde no hay ni una condición, cuando en realidad muchos de esos trabajadores han sido expulsados a la informalidad porque los marcos del sistema formal están en condiciones que son inhumanas, indignantes, que no responden a su estatus, qué sé yo. O sea, puedes buscarle mil explicaciones, pero en el fondo, ¿qué trato de decir con esto? Que claro, el desafío en el mundo del trabajo es un desafío extremadamente complejo, entendido así, mirando la realidad particular, atendiendo estas situaciones y realidades diversas. Hoy día tenemos toda la situación de los trabajadores de estos delivery, ¿no? Nosotros estamos trabajando con chicos que trabajan en pedidos ya, y ahí tenemos todo un debate, porque a ellos lo suspendieron, les quitaron terminaron la relación, pero en realidad les dicen, sí, terminamos una relación, pero que no era relación laboral. Entonces, bueno, ustedes en realidad es como que si nunca hubiesen trabajado con nosotros, aunque tenían que cumplir horario, tenían que comprar la chaqueta, tenían que comprar el bolsito, tenían que hacer esto, tenían que hacer lo otro. Entonces uno dice, bueno, acá todo trabajador que vende su fuerza de trabajo es un trabajador, independientemente de que eso tenga una relación contractual mediante, y de hecho estamos haciendo acciones con ellos ahora precisamente para enfrentar eso. Ahora, ¿a quién le conviene esto? Que esto sea así, tan precario, tan poco asible. Efectivamente, quienes ponen el peso de las relaciones laborales en el control y en manos del empleador. O sea, eso es lo único que explica que nosotros tengamos estas distorsiones, estos debates, estos flagelos, estas desigualdades intratrabajadores, que son un desafío mundial, por cierto, no somos los únicos que estamos enfrentando estos debates, pero que en muchos casos esto tiene que ver también, en el caso de nuestro país, con decisiones de política pública que lamentablemente han fomentado estas condiciones de precarización y de condiciones tan diversas. Ahora, claro, tenemos muchos desafíos por delante. Una de las grandes tareas como movimiento sindical es hacernos cargo al calor de lo que significa esta pandemia, también no solo de la acción de defensa de los derechos de los trabajadores, sino que también de mirarnos y de autorreformarnos. Yo creo que estos procesos, como los que estamos viviendo hoy día, no solo son de reflexión para afuera, no es de las puertas de las organizaciones sindicales para afuera, mirando el mundo del trabajo y diciendo, mire, reformúlese los estados. También es una reflexión interna, por ejemplo, el uso de estas plataformas. Hoy día nosotros nos hemos dado cuenta que un instrumento que era súper ajeno a nosotros y que hoy día, producto de la necesidad, hemos tenido que empezar a usar, que son estas plataformas de conectividad para hacer videoconferencias, nos ha permitido tener canales de participación y de democracia directa súper eficientes. Bueno, esos son parte de los desafíos de reformarse y de obtener de estos procesos también oportunidades y ganancias para el movimiento sindical en un tiempo tan complejo y con un debate tan complejo como el que se viene, y donde nosotros no solamente tenemos que pensar en las propuestas que hacemos hacia afuera, sino que cómo también internalizamos ciertos procesos para tener mejores capacidades, para ser más robustos y también para abrir canales de participación y de democracia directa mucho más eficientes. Ahora, y con esto cierro. Todo esto, en todo caso, uno podría mirarlo desde diversas perspectivas, pero a nuestro juicio esto tiene un gran debate de base, y es el debate del valor del trabajo. Nosotros creemos que hoy día, al calor de lo que se está viviendo en esta crisis sanitaria, tenemos una oportunidad invaluable como país, a propósito del proceso constituyente, de poder hacer un gran debate sobre dónde está el valor, porque lo que ha trastocado los valores en Chile es que nos acostumbramos a algo que es súper natural, y es decir, mire, hay que cuidar las empresas, ¿ya? Perfecto. ¿Y si esa empresa da salarios de hambre?
y si esa empresa trata como esclavos a sus trabajadores. ¿Está bien? ¿No importa? Pareciera ser que hasta ahora no importaba. Da lo mismo. Cuidemos las empresas, porque las empresas dan trabajo. Cuidemos los empleadores, porque los empleadores dan trabajo. Hoy día empezamos a mirar y decimos, bueno, parece que no a todo evento podemos sostener esa premisa. Y eso nos está llevando, y esperamos nosotros que eso llegue al país, a replantearse este valor supremo en que se tenía al capital, y empezamos entonces a mirar el valor en el trabajo, en los trabajadores que mueven la economía, que ponen en marcha los países, y en los estados, en el rol del Estado. Porque también en esta pandemia se ha dado cuenta de que las que mejor lo están enfrentando, los países que mejor lo enfrentan, son aquellas que tienen Estado robusto, sólido, con buenas políticas de seguridad social. Entonces creo que aquí hay lecciones bien importantes también para el debate que va a venir y que nos abren grandes oportunidades si sabemos bien aprovecharlas también los actores del mundo sindical. Muchas gracias, Bárbara. Giorgio, entonces, si te parece. Sí, a ver, tratar de responder algunas de las preguntas. A ver, yo me atrevería a hacer una proyección. Yo sé que no es tan fácil hacerlas, pero yo creería que cuando termine la pandemia, todas estas ocupaciones, que quiero explicarlo un poco más, mediadas por plataformas, ya sea en la fábrica, en las oficinas, en la calle, en los hogares, van a aumentar. Ya hay cálculos de estimaciones globales sobre la cantidad de ahorro de metros de oficinas que se van a hacer con estas modalidades, porque los insumos ahora de las cuentas se pagan en la casa, porque va a haber reducción de mayor flexibilidad horaria, o sea, eso es algo que va a ocurrir, y puede ocurrir de esta modalidad de estar teletrabajando en la casa, que yo hice una estimación bien conservadora y calculaba que alrededor de un 20% hoy día de la fuerza de trabajo está en torno al teletrabajo de 9 millones de personas. O sea, estamos hablando de algo así como de 2 millones de personas, que no es tan poco, que podría hoy día estar en formas de teletrabajo, y si uno estirara, quizás podría llegar hasta el 30%. Pero dicho eso, un repartidor que está en un supermercado esperando que le llegue un pedido, que de hecho tienen un contrato de servicio que le hacen firmar, que no es un contrato de trabajo, que lo dice específico, también está sometido a una plataforma, pero incluso hoy día ya existen aplicaciones que hacen que las trabajadoras de casa particulares estén en una plataforma y las personas las llaman a través de esa plataforma y las rankean. Entonces, lo que yo estoy tratando de plantear es que esa mediación que puede afectar a un trabajador de una fábrica, de una faena, de la construcción, de la oficina, etcétera, va a empezar a regular nuestra vida social a través de los dispositivos tecnológicos, sea que estemos en nuestro lugar de trabajo tradicional o estemos en estos nuevos lugares de trabajo. Entonces se van a empezar, y aquí un poco quizás Claudio nos puede ilustrar qué pasa con un montón de situaciones que quedan como en una zona de nada. O sea, si todo es trabajo, en todo momento puedo trabajar, en todo espacio puedo transformarlo en un lugar de trabajo, cosas súper prácticas. O sea, si yo ahora estoy teletrabajando y me levanto a hacerme un café y me quemo, ¿es un accidente laboral o no? O si llega alguno de los chicos y me empieza a reclamar por y va y nos caemos. O sea, lo que estoy planteando es que todo el diseño laboral estaba pensado en que yo iba a un lugar fuera de mi casa, se separaba esta separación ficticia, pero que al final hacía que hombres al trabajo productivo, mujeres en el trabajo reproductivo. Les pongo solo un dato más: el mercado laboral chileno está tan segmentado que, controlando todo lo que se puedan imaginar, siempre una mujer va a ser un decil menor que el hombre. A la mujer se le cobra un peaje del 10% siempre. O pónganlo al revés, vean cuánto ganan y deberían ganar un 10% más. Eso está tan segmentado el mercado laboral que hace que finalmente trabajo de cuidados, trabajo asalariado remunerado y vida social estén como todas imbrincadas. Y cuando eso no está regulado, no está establecido, no está institucionalizado, en los hechos es más trabajo y no más tiempo libre, que uno podría, en eso estoy de acuerdo con Bárbara, que uno podría ocupar estas tecnologías para tener más tiempo, para tener más capacidades de organizar tu vida, para poder hacer otras cosas. Y entonces creo que ese es un punto central. Dicho eso, y esto es algo que yo he conversado con distintas organizaciones sindicales, sé que es polémico, creo que es importante pensar organizaciones sindicales que sean capaces de articular todo tipo de formas de trabajo, incluso más allá de las que hoy día conocemos como trabajo remunerado. ¿Por qué lo señalo? Porque siempre había una resistencia muchas veces que cuando las organizaciones sindicales reconocen como una forma más precaria de trabajo, dicen no, la vamos a reconocer. Yo esta discusión la tuve largo tiempo con los compañeros y compañeras de la ANEF cuando le decían organicen los honorarios, estoy hablando hace 10 años atrás.
Y un día, en ciertos servicios de salud, la asociación de honorarios tenía más miembros que la de profesionales de planta y de contrata. Entonces empiezan a pasar esas cosas y ahí creo que a veces también esta nueva introducción de un sindicalismo más feminista, que ha introducido nuevos temas, que ha visibilizado este trabajo invisible, como también las trabajadoras de casa particular están también en esa ambigüedad que son trabajadoras, pero vinculadas a vínculos familiares con las familias que las reciben. Y bueno, creo que ahí hay una posibilidad que tanto sindicatos como otras organizaciones empiezan a organizar todo este tipo de formas y por lo tanto encuentren eso de universal que hay en tanta fragmentación y en tanta particularidad, porque al final el hecho concreto es que estamos todos subordinados y subordinadas, a todos se nos obliga de cierta forma a trabajar para vivir y por lo tanto creo que la universalización de esas luchas quizás podría ir dando luces de lo que creo yo que tienen que liderar las organizaciones hoy en día. Y en eso me parece que, vuelvo a insistir, el proceso constituyente no es solamente una oportunidad, sino que una responsabilidad para pensar un diseño que en Chile a todas luces es absolutamente insuficiente, pero con todo lo insuficiente que es, el día que hubo una crisis de donde hubo que sacar la plata, fue de los ahorros del trabajo. O sea, con todo lo que uno podría decir, chuta, este es el sistema laboral más injusto, más asimétrico, más desigual, pero a la hora de los que hubo, la plata ha salido fundamentalmente de los ahorros de trabajadores y trabajadoras. Y por eso vuelvo a insistir en esta idea que proteger el trabajo es central para crisis donde la humanidad se ve puesta en entredicho y donde queda absolutamente demostrado que el mercado es totalmente ineficiente, inescrupuloso y nos lleva a estos absurdos en los que a veces nos encontramos hoy en día. Muchas gracias, Giorgio. Bueno, vamos a ir cerrando. Les agradezco además que se hayan ajustado perfectamente a los tiempos. Y con mucho, no solo contenido, sino que cierto, con análisis muy importante. Me gustaría, si pudieran, cierto, muy cortito, casi en una sola frase, dado que hablar de derechos humanos y derechos laborales implica volver a la cuestión de la dignidad, ¿no? El trabajo dignifica. Y en el corto plazo, o sea, porque estamos hablando de una crisis sanitaria que debiera terminar en algún momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes encontrarían un logro? Es decir, ¿con qué debiéramos salir bajo el brazo cuando digamos, bueno, la crisis sanitaria la hemos superado y esperemos que así lo logremos pronto, respecto del trabajo desde sus distintas perspectivas? ¿Mm? Porque lo estructural lo han definido muy bien, pero en lo puntual, ¿cierto? A propósito de lo que nos comentan las personas que están siguiendo esta conversación, y también una lógica no de la inmediatez, sino que efectivamente el trabajo es cotidiano y por lo tanto la situación se vive cada vez que uno se levanta. Entonces, ¿con qué ustedes creen que sería un logro del trabajo que dignifica desde su perspectiva en el corto tiempo? ¿Qué tendríamos que lograr? Así como a nivel país o a nivel como desafíos que uno se plantea. A nivel país. Mira, sí, a nosotros nos encantaría que tras la crisis sanitaria efectivamente el debate sobre el valor del trabajo se tomara la agenda, pero no el debate como estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Donde es siempre desde la trinchera de los debates de las reformas laborales que no me gustan o de los proyectos de flexibilidad, una reflexión real y profunda, donde todos los actores que puedan aportar, porque en esto, claro, en primer lugar tenemos que estar las contrapartes, los trabajadores, yo creo que el mundo empresarial también, no hay por qué negar la posibilidad de la riqueza de un debate con todos los actores sobre la mesa, pero también las fundaciones, el mundo de la academia, sobre el valor del trabajo, sobre los valores por los cuales queremos construir una sociedad más justa, más equitativa, y en ello qué importancia, qué valor le damos al rol de los trabajadores y de las trabajadoras. Y yo creo que en términos de la organización sindical me parece súper interesante lo que plantea Giorgio. Yo creo que si hay algo en lo que estamos súper en deuda como movimiento sindical es atrevernos a innovar. Nosotros reclamamos mucho la innovación, la audacia en otros. Nos cuesta mucho aplicarla en nuestra propia vida, en nuestras propias formas de organización y en atrevernos a ir un paso más allá y ir a organizar estos territorios invisibles, difusos, que no son los tradicionales, que a veces nos asustan incluso, pero que es muy necesario que también se genere conciencia en la organización sindical. Yo creo que pese a todo, a la adversidad, a lo difícil, a lo golpeado que va a salir la clase trabajadora de esta pandemia, si es que no se toman decisiones prontas,
desde el mundo de oposición y otros actores para frenar esta máquina. Con todo eso puesto, creo que nosotros vamos a salir con mayores niveles de conciencia de la necesidad de organizarnos y de la solidaridad de clase. Yo creo que eso no puedo atribuirlo a un triunfo de la organización sindical, pero creo que es un tremendo capital con el que podemos construir a futuro. Muchas gracias, Bárbara. Bernardina. A mí me gustaría que hubiera más igualdad social, que no hubiera esa desigualdad en que unas ganan más y otros menos, que el Estado chileno en esta pandemia debería de ayudar como en otros países a la gente, no sacarle de sus fondos, no sacarle de su cesantía, de su seguro de cesantía, no sacarle de sus fondos para que puedan pasar esta pandemia, sino que haya recursos del Estado para poder subsistir esta pandemia. Eso me gustaría a mí, porque he visto otros países, yo pertenezco a la Red Mundial del Trabajo Doméstico, y veo que en otros países lo han hecho totalmente muy bien. En cambio, nosotros hemos tenido que estar viendo, aplazando nuestras deudas 4 meses, 3 meses hacia atrás, porque todos vivimos súper endeudados para poder sacar a nuestras familias adelante, y en otros países no. Les han condonado los meses de luz, de agua, de todos los gastos básicos. Entonces, eso me gustaría que en el Estado chileno o nuestro país pueda tener capacidad en estas emergencias, en estas pandemias. Eso me gustaría, y que los diputados, senadores y todos los presidentes que han habido no sigan teniendo estos sueldos millonarios por haber sido presidentes, y los diputados y senadores también. O sea, mientras que hay abuelos y gente que se está muriendo de hambre. Eso. Bernardina, gracias. Giorgio. No, yo simplemente compartiendo todo lo que se ha dicho, yo creo que por más dramático que parezca este escenario, quizás que probablemente todavía los meses más duros están por venir, igual creo que en esta pandemia han surgido una cantidad de expresiones de solidaridad que hacen que uno se mantenga como con esperanza. Hemos visto un montón de expresiones de apoyo mutuo en los barrios, en las poblaciones, donde la propia gente de forma autónoma busca resolver cómo apoyarse. Y creo que en ese sentido el octubre chileno abrió ya un lazo de solidaridad, de compañerismo, de igualitarismo que en Chile se habían perdido, y que si se mantienen, yo diría que nos hacen mantener cierta expectativa que después de esta crisis como sociedad vamos a salir más fortalecidos, por más allá que nos demoremos. Entonces yo centraría mis expectativas ahí, en confiar un poco en este nuevo vuelo que emergió, y en la sabiduría que tenga un poco para apropiarse de estas condiciones y tratar de salir airoso de la pandemia. Muchas gracias. Bueno, Claudio, estamos ya cerrando. Por mi parte, yo les agradezco de nuevo que hayan aceptado participar en esta modalidad de conversación. Todo lo que ya han realizado y lo que siguen realizando cotidianamente por todos, ¿no? Y por todas. Creo que también habría que agregar lo que dijo Giorgio a las reivindicaciones, el que a las mujeres entonces nos agreguen un 10% más en cualquier tipo de, de reparación, ¿verdad? Nos están adeudando mucho. Y que, bueno, desde la Cátedra de Derechos Humanos, por supuesto, ¿cierto? Pueden contar siempre en este contexto y en lo que viene, desde la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, y a nombre de nuestra vicerrectora Farideh Serán también les agradecemos que hayan participado. A la gente que también nos siguió, ¿cierto? Y que se vinculó a esta conversación, y que prontamente vamos a organizar otro conversatorio respecto de derechos humanos y derechos sociales, ¿cierto? En este contexto, siguiendo la línea de nuestra declaración que hicimos circular hace unas semanas atrás, en el que efectivamente, ¿cierto? Poníamos sobre la mesa que este es tiempo de derechos humanos, ¿no? O sea, que la pandemia estaba poniendo en evidencia de que se estaban, ¿cierto? Vulnerando de manera, ¿cierto? Muy evidente, y poniendo en riesgo, ¿cierto? No solamente la posibilidad del trabajar, sino que efectivamente que los sujetos y las sujetas trabajadoras estábamos siendo vulnerados, ¿no?
utilizando la pandemia como una justificación. Así que eso por mi parte. Claudio, no sé si tú quieres agregar alguna cosa más. Y muchas gracias nuevamente y esperamos vernos pronto. Solo agradecerle a quienes nos han estado acompañando en la transmisión. Ha habido gente no solo acá en la región metropolitana. Esto nos permite ampliar la llegada de nuestras conversaciones, de nuestros debates fuera de Santiago. Así que saludar a todos los que se conectaron a esta transmisión, a este conversatorio, que también va a estar luego disponible en nuestra página para quienes quieran volver sobre él o compartirlo, puedan hacerlo libremente. Agradecerle a Alejandra que nos acompañó en la moderación, a los tres panelistas y al equipo de la Bexcom que ha estado manteniendo esto vivo en redes, a Karen Sea y a Bárbara Barrera y a todos los que hacen posible que la universidad siga funcionando y cumpliendo su rol aún en estos tiempos difíciles. Así que muchas gracias y cuídense mucho, que eso sigue siendo clave. Chao. 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 Que Felicitaciones. estén muy bien. Chao.